buenos días. Entonces vamos a ver la clase de hoy lunes 22 de junio. Esta parte pues va a ser corta, más bien es como una parte asincrónica de la clase de 8 a 9 de la mañana. Entonces vamos a ver el módulo 13, vamos a iniciar el módulo 13, que nos habla de funciones polinómicas. Funciones polinómicas. Entonces, la lección 13.1 nos habla de funciones de potencia. La 13.1 es funciones de potencia. El objetivo de este módulo es identificar funciones de potencia de esta lección, identificar características de las gráficas de funciones de potencia. Entonces, cuando hablamos de una función de potencia, por definición, hablamos de una función de la forma f de x igual a x a la p, donde p, es decir, el exponente o la potencia de x, pertenece a los reales o es un número real. Entonces, como el p es un número real, puede pasar de que el p sea igual a 0. Si el p es igual a 0, entonces la función nos va a quedar p de f de x igual a x a la 0, que nos va a dar 1. Quiere decir que si p es 0, f de x es igual a 1, y esto sería una función constante. ¿Por qué es una función constante? Porque para cualquier valor de x, el y va a ser 1, o la salida va a ser 1. Si p es igual a 1, entonces tenemos que f de x es igual a x a la 1, es decir, que f de x es igual a x. Entonces, como el grado es 1, o el exponente o la potencia es 1, decimos que es una función lineal. Esto entonces, la gráfica pues sería una línea recta. Es decir, aquí la gráfica sería algo así. En la primera, la gráfica sería una función constante en y igual a 1. También entonces el p o la potencia es 2. Entonces f de x sería igual a x al cuadrado. Entonces esto nos da una función cuadrática. Entonces si la graficamos, esto sería una parábola con vértice en el origen. Si el p es igual a 3, entonces la función nos va a quedar f de x igual a x al cubo. Esto es una función cúbica. Como es una función cúbica, la gráfica o la forma de una función cúbica sería de esta manera, sería acá, sería algo así. Esa sería la gráfica de una función cúbica. Entonces ustedes deben saberse la forma de las gráficas. Si es lineal, pues es una línea recta. Si es cuadrática, es una parábola. Si es cúbica, es una función cúbica. Y cómo va. Entonces puede pasar de que el p sea igual a negativo 1, porque es cualquier número real. Entonces f de x sería igual a x a la negativo 1. Y esto es lo mismo que tener 1 sobre x. ¿Sí? Esto es una función racional, pero más adelante vamos a ver cuál es la gráfica de funciones racionales. O sea, más adelante en el módulo, en el último módulo de la clase, el módulo 14, pues nos vamos a ocupar de las funciones racionales y vamos a ver cómo es la forma de esas funciones racionales. Por eso por ahora no la voy a graficar. También el p puede ser negativo 2. Así que f de x es igual a x a la negativo 2. Entonces va a quedar 1 sobre x a la 2.
Entonces, estas dos se conocen como funciones racionales. ¿Por qué funciones racionales? Porque tienen variable en el denominador. Entonces, también, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que el P sea igual, por ejemplo, a 1/2. Entonces nos va a quedar una fracción. Entonces f de x sería igual a x a la 1/2. Y x a la 1/2 es lo mismo que tener raíz de x. Entonces la forma de la función raíz de x es esta, que ya la habíamos visto cuando vimos transformaciones. También puede pasar de que el p sea igual a 1/3. Entonces f de x sería igual a x a la 1/3. Y x a la 1/3 es lo mismo que tener raíz cúbica de x. Entonces, la forma de la función raíz cúbica de x es más pegada. Es similar, más bien. Es similar a la función de x al cubo. Sin embargo, esta va a ser más pegada hacia el eje Y. Sí, algo así. ¿Listo? Pero que ahí me quedó un poco fea. Vamos a hacerlo otra vez. Como les digo, pues la idea es que ustedes se sepan la forma, ¿no? Esto sería como así. Algo así. Más bien así, sí quedó mejor. Sería la forma de la función x a la 1/3 o raíz cúbica de x. Entonces, en general, cuando tenemos, por ejemplo, una potencia par, ¿sí? O sea, cuando p, si tenemos la función f de x igual a x a la p y p es par, o sea, si, por ejemplo, va a quedar así, x cuadrado, esto es cuando p es igual a 2, que va a quedar f de x es igual a x a la 2, ¿cierto? Entonces va a quedar así. Ahora, el p puede ser 4, porque también sigue siendo par. Entonces la forma es la misma, lo único que va a cambiar es que va a ser más pegada hacia el eje Y. O sea, la gráfica se va a pegar más al eje Y a medida que aumenta el valor de P y P es par. O sea, por ejemplo, si el P es igual a 6, entonces aquí la gráfica, ¿sí? Sería pues un poco más pegada aquí abajo, aquí un poco más pegada hacia el eje Y. O sea, se acerca más al eje Y. Aquí va como así. ¿Listo? Entonces, si f de x es igual a x a la p y el p es impar, entonces, o sea que si p es 3, va a ser f de x igual a x a la 3. Entonces, pues la gráfica iría más así, como la que hicimos ahora. Ahora, si el p es igual a 5, otro impar, o sea que f de x sería igual a x a la 5.
Entonces la gráfica se va alejando un poco más del eje, perdón, se va también pegando un poco más al eje, bueno, aquí sí, al eje Y. Y se va pegando acá más, o sea, se va como aplanando un poquito acá hacia el eje X. O sea que la forma de las gráficas, en resumen, o sea, en resumen, si f de x es igual a x a la p, entonces va a ser f de x igual a x al cuadrado, o sea, va a tener la forma de x al cuadrado si el p es par, o sea que va a ser siempre una parábola. Si f de x es igual a x a la 3, o sea, va a tener la forma de p es impar, o sea, la forma de una función cúbica. ¿Sí? Entonces, cuando el grado p es más grande, las gráficas se aplanan más cerca al origen. Se aplanan cerca al origen. Sí, y son más empinadas. Son más empinadas lejos del origen. ¿Listo? Entonces también podemos hacer transformaciones usando las funciones de potencias. Que pues igual nosotros ya habíamos visto, porque habíamos visto transformaciones de la parábola, etc. Entonces f de x es igual, por ejemplo, menos x a la 4. Así que si nosotros graficamos la original va a ser algo así, un poquito más aplanada acá. Y el negativo está en la y, o sea, está afuera, no está dentro de la x, es decir, que es vertical. O sea, que es una reflexión vertical sobre el eje x. Se va a hacer algo así. Entonces va a ser x y y. Ejemplo, esta sería, si nos dan la gráfica, pues vemos que es una cúbica, pero va a ser menos x al cubo. Entonces, estos son reflexiones verticales. También, por ejemplo, podemos tener la función f de x igual a x a la 6 menos 7. Entonces esto es una traslación vertical. Siete unidades. 7 unidades hacia abajo. Entonces esto sería la original. Y la vamos a desplazar 7 unidades hacia abajo. O sea que va a quedar aquí en menos 7. Entonces va a quedar algo así. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso sería un ejemplo de transformaciones.
Entonces vimos reflexiones y desplazamiento, traslación vertical, 7 unidades hacia abajo. Entonces ahora vamos a ver algo que vamos a utilizar en los polinomios, que es comportamiento en los extremos. Entonces, el comportamiento de los extremos es, por ejemplo, si tenemos una gráfica de potencia. Por ejemplo, una parábola. Uy, quedó feo. Por ejemplo, una parábola. Entonces, el comportamiento en los extremos, y esto lo vamos a usar para graficar polinomios, es que aquí cuando x se va para infinito, aquí, o sea, se va para allá, la y, o sea, la gráfica sube, es decir que la y también se va para infinito. Luego, si x se va para negativo infinito, la gráfica sube, es decir que la y se va para positivo infinito. Y esto lo vamos a usar para graficar polinomios, porque los polinomios tienen en sus extremos, se comportan como el término líder, que eso es lo que vamos a ver pues ya mañana martes, en la clase del martes. Y esto pues es en general para cualquier p que es par, o sea, de la forma f de x igual a x a la p, o sea, desde que sea una parábola. Entonces, si el p es impar, entonces vamos a tener que la gráfica sería algo así. Entonces, si x se va para infinito, el y se va para infinito. Entonces, si x se va para negativo infinito, el y se va para negativo infinito, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que si x va por acá, para infinito, o sea, sigue, la gráfica sube, o sea que y se va para infinito. Si x se va para negativo infinito, ¿sí? Como acá, entonces la gráfica baja, entonces se va para negativo infinito. Y esto es siempre de la forma f de x igual a x a la p cuando p es impar. ¿Listo? Entonces, pues, si por ejemplo, claro, puede que tengamos aquí, si llegamos a tener una reflexión, o sea, si ya tenemos algo así, tenemos una reflexión, decimos que x se va a infinito y y se va a negativo infinito, ¿no? Porque en este caso x va para la derecha, o sea, infinito, y la gráfica baja, o sea que y se va para negativo infinito. Entonces aquí x se va para negativo infinito y el y también se va para negativo infinito, ¿no? O sea, si llegamos a tener transformaciones, pues nos puede cambiar el comportamiento en los extremos, pero esto lo vamos a usar para graficar polinomios. Entonces, esto sería funciones de potencia, que como les dije es el módulo 13, la 13.1, ¿sí? La 13.1 pues en general la 13 solo tiene una práctica, así que pues esa práctica la van a hacer pues una vez terminemos la clase del martes, pero es importante que se vean esta parte para poder discutir lo que es referente a las gráficas de polinomios.